¡Hola! El día de hoy les vamos a estar hablando sobre la obra Mártires del Gorkum, que está hecha por el autor Luis Berruecos. Luis Berruecos está mal escrito y está así en varias páginas web o varias formas de investigación, pero el nombre original o el nombre verdadero de este autor es Luis Berrocal. No se sabe con exactitud las fechas en las que el autor nació. Se estimula que fue entre 1684 o 1683 y que murió aproximadamente en 1750. Nació en la ciudad de Puebla. Se sabe igual que sus hijos, tuvo hijos y que sus hijos siguieron con el legado de la pintura. Regresando a los datos de la obra, esta obra fue realizada en 1731 y la técnica que ocupó el autor Luis Berrocal fue la técnica de óleo sobre tela. Y de hecho, se menciona que las obras de este autor eran muy complejas, pues los colores que más usaban estaban entre el azul, el rojo y el ocre. Pues claro, sus pinturas se centraban en el catolicismo. Ok, básicamente el mensaje de la obra que quiere llegar a transmitir es cómo la devoción, el sacrificio y asimismo la glorificación, así como lo mencionó mi compañera Ángeles, no simplemente tiene un conjunto de pinturas este artista en el cual representa muchos aspectos católicos religiosos. Esta pintura no es la excepción, también representa un aspecto religioso. En esta obra se da un pensamiento de fe y una justificación de la evangelización y para fortalecer la identidad católica. En palabras más sencillas, esto es para, como podemos denominarlo, crear un pensamiento acerca de la religión, mencionando que después de esto se hizo como una separación entre la iglesia, bueno, actualmente ya es una separación entre la iglesia y el Estado, pero en general esto es como que una idea, un pensamiento que se pudo haber transmitido en esa época hacia algunos espectadores de esa época. Es importante recargar los elementos pictóricos, que serían los componentes básicos que se utilizan para crear una obra de arte visual. Algunos de los elementos principales de esta obra serían los mártires católicos. Los elementos pictóricos se refiere a la técnica y utilización de pinturas y trazos dentro de la pintura. A lo que se refiere con los 19, uno de los elementos pictóricos que serían los 19 religiosos, que entre ellos venían canónicos, franciscanos, dominicos, son es la representación de una pintura, la representación de un hecho basado en 1572, en donde en Gorkum, ahora Países Bajos, fueron asesinados estos 19 religiosos debido a la rebelión de varias personas en contra de la autoridad de la iglesia. De hecho, más que nada, los sacerdotes principales que nos muestran la obra serían San Nicolás Pieck, San Jerónimo de Wert y San Andrés Waters, que principalmente San Nicolás era el superior, el sacerdote que más destacaba, y podemos ver cómo aparte de él, tanto los demás están atados con sogas en el cuello y siendo brutalmente asesinados o violentados. San Jerónimo de Wert es el que está a la derecha, al que también están agarrando del cuello y le están poniendo una soga, ahí me parece, también tiene algo atravesado en la cabeza. San Andrés Waters, al igual que los demás, está siendo violentado y se nota como su cara de una expresión un tanto de arrepentimiento, sino que también podemos ver o podemos entender cómo ellos valoraban tanto su religión, ya que a pesar de estar siendo violentados y estar a punto tal vez de morir, ellos nunca perdieron su fe y siempre le tenían ese respeto a Dios. Los mártires católicos, de segundo sería el martirio o la ejecución, del tercero serían los verdugos o los colonialistas, Los 4 verdugos serían los símbolos religiosos. Se refiere a los rebeldes que asesinaron
sin piedad a estos 19 católicos. También otro de los elementos pictóricos que podemos observar sería la dramatización teatral y el martirio que se observa en los rostros de estos personajes y la dramatización en general de la obra. Podemos ver una copa con luz, varios ángeles que representan la fe de estas personas. La copa principalmente representa el Espíritu Santo de Jesús. La cruz representa el martirio que sufrió Jesús al ser crucificado. Y si podemos observar en los rostros de estas personas, de los 19 religiosos, todos están con una expresión serena. De hecho, podemos ver a uno de ellos con los brazos, con las manos juntas, como orando, y esto representa la fe que tienen ellos hacia Dios, y el hecho que los ángeles aparecieran dentro de este lugar, que sería el plano arquitectónico, sería un granero, y se puede ver que se representan a los ángeles como su fe. El espacio arquitectónico, y ya como el sexto, casi terminando, serían expresiones faciales. Para concluir bien esta parte del tema, sería el estilo pictórico que predominaba en ese entonces, sería lo que es el realismo dramático típico del barroco o de la... Yo describiría esta escena o lo dividiría en dos niveles. Una en la parte inferior, en la cual muestra varios hombres, algunos con armaduras, que están martirizando a sacerdotes friares, los cuales están vestidos como religiosos y están vestidos con colores negro y blanco. Y en la parte exterior muestra a los ángeles y figuras celestiales que observan desde las nubes. Un ángel sostiene una custodia, lo cual simboliza la presencia de Dios. La emoción general, la que quiere transmitir esta imagen, es el sufrimiento de la tierra y la recompensa en el cielo. Es un atributo al sacrificio de los mártires cristianos, mostrando su fe hasta la muerte. Porque en esa época estuvo donde básicamente el arte era un instrumento muy poderoso, ya que pues lo que hacía era la enseñanza y el control espiritual. Quiero resaltar que la representación del martirio era muy importante en esta obra, pues se muestra con realismo las torturas sufridas. Igual podemos observar cómo están las cuerdas en los cuellos, las heridas y la sangre, y los instrumentos que ocupaban para torturar. Esta obra nos enseña mucho sobre cómo se veía la religión hace unos años y la importancia que tenía esta, al igual que la rebelión de los franciscanos, porque ya no querían ese control de la iglesia sobre el Estado, a lo cual eso hoy en día nos muestra la ayuda o la rebelión que tuvo esto para nuestro siglo o para lo que sucede ahora en Nueva España. Eso fue algo que nos ayudó mucho, o que nos... ¿Cómo se dice? ¿Liberal? Más liberal. Marcó esa liberación entre la iglesia y el Estado.